Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Nuevamente un trágico accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar. En esta ocasión deja 3 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. El siniestro se habría producido por una mala maniobra por parte de uno de los conductores. Son las trágicas escenas que deja este nuevo siniestro de tránsito. Un choque que ocurrió en avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Puengasí, al sur de la capital. Todo habría ocurrido por la mala maniobra de uno de los conductores. Un vehículo tipo sedán circulaba sentido sur-norte sobre la avenida Simón Bolívar. Al momento de tomar el ingreso, un giro no permitido a las puertas emergentes, le impacta por alcance, le hace perder estabilidad al vehículo tipo sedán y es impactado por el vehículo tipo bus. Arrastra aproximadamente 30 metros. Como consecuencia de este accidente de tránsito, 3 personas fallecieron y 3 más resultaron heridas. Entre las víctimas mortales está un menor de aproximadamente 8 años de edad. Y al llegar pudimos observar es que esta vía es altamente que tiene un fluido de vehículos, que no realicemos maniobras inadecuadas en esta avenida. El choque ocurrió en sentido norte-sur, lo que provocó el cierre de 2 de los 3 carriles de circulación. Ahí los uniformados atendieron el accidente vial por alrededor de 3 horas. Pero esta no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes de tránsito en plena avenida Simón Bolívar. Los moradores denuncian constantemente que las causas fundamentales es el exceso de velocidad, así como la impericia de los conductores. Sino que al menos la otra vez se dejaron medio abierto y vino otro carro, así se dio contra la puerta, también ya hubo un muerto. Pero nosotros a diario vivimos esos frenazos, esos choques. No es la primera vez. En la Simón Bolívar se escuchan muchos accidentes, fracasos, muertes. Y no sé, las autoridades a dónde, ¿qué esperan? Pues, ¿cuántos muertos, cuántos heridos más tiene que haber para que ya tomen cartas en el asunto? Pedido urgente que esperan den oído las autoridades correspondientes para evitar que ocurran más tragedias en esta importante arteria vial de la capital. En Ibarra se capturó un tanquero de leche que contenía en su interior casi media tonelada de clorhidrato de cocaína tipo ladrillo. 4 personas fueron detenidas durante este procedimiento. En un operativo de rutina entre Policía Nacional Antidrogas y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera en Ibarra, detuvieron a un vehículo en el sector de Yaguarcocha, al ingreso norte de la ciudad. La actitud sospechosa de las 4 personas que custodiaban un tanquero de leche alertaron a las autoridades. En el interior del tanquero transportaba 440 paquetes tipo ladrillo con una sustancia color blanquecino que fue sometida a análisis químico y el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. El juez de turno dictaminó prisión preventiva para Luis Rigoberto C. por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que Orlando L.C., Silvia L.C. y Dayana M.L. quedaron en libertad porque el fiscal encargado del caso no presentó cargos. Nosotros como Policía Nacional presentamos todos los elementos de juicio en la flagrancia y es el resultado de lo que nuestras autoridades, en este caso del fiscal, del juez, se han pronunciado. Es por eso que lo estoy haciendo y estoy transmitiendo lo que nosotros como Policía Nacional hemos puesto a órdenes de las autoridades y ese ha sido el resultado. Según expertos, el costo de la sustancia ilegal en el mercado local es de aproximadamente $925,000, mientras que en el mercado de Estados Unidos tendría un valor de 17 millones y en el mercado europeo 31 millones de dólares. La policía decomisó 1,3 toneladas de droga ocultas en un camión en el cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí. En el vehículo se encontraron 33 sacos de yute con 1.300 bloques de cocaína, 2 terminales móviles y una radio de comunicación. Los uniformados informaron que mientras realizaban un patrullaje, observaron que el conductor actuaba de manera sospechosa. Lo mismo notaron con los ocupantes de un tanquero que presuntamente custodiaba el vehículo. Los policías iniciaron una persecución y lograron la retención del camión. Agentes de la UNACE rescataron a 2 mujeres que fueron secuestradas en Durán y por quienes pedían $1 millón. En este sector ya son 5 las personas liberadas en una semana. Gracias, señor de la Policía Nacional, de la UNACE y del Comando G3. Muchas gracias. Bienvenidas a la libertad. Las mujeres fueron secuestradas hace 4 días mientras circulaban por el cantón San Borondón, integrantes de una banda delictiva que se movilizaba a bordo de un vehículo. Se las llevaron.
Se trata de una tía y su sobrina, por las que una agrupación delictiva exigía la cantidad de $1 millón para no acabar con sus vidas. Muchas gracias. El operativo de rescate a cargo de los agentes de la UNACE y el GIR ubicaron a las víctimas en el sector La Herradura, en el cantón Durán. En ese punto además liberaron a un ciudadano que también se encontraba secuestrado. Él es el liberado, la Policía Nacional. Ya, tranquilo. Con este último caso ya son 5 personas liberadas en el cantón Durán luego de ser secuestradas en diferentes zonas de Guayaquil y San Borondón. Bienvenido a la libertad, la Policía Nacional El Salvador. Policía Nacional. La Policía Nacional. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad. Por estos hechos hay varios detenidos. Se aplique todo el peso de la ley. Caso contrario, vamos a tener que lamentar esto. Personas que sean mutiladas o peor aún, tener que lamentar que las víctimas de este tipo de delito pierdan la vida. La Policía Nacional confirma el incremento de este delito. Les preocupa también la violencia con la que lo están ejecutando. En este caso y en los casos anteriores, se debería dar la pena que establece el Código Integral Penal, con agravantes, que dice 22 y 26 años. Nosotros hemos podido identificar a uno de los líderes de estas bandas, que es alias Gato Celi. La semana pasada, a una de las víctimas, un comerciante por el que exigían $75.000 para liberarlo, le amputaron varios dedos de las manos y pies. Un incendio estructural se registró esta mañana en Cumbayá, aquí en la capital. 15 efectivos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego reportado dentro de un restaurante de la zona, en el que no se registraron personas heridas, pero sí importantes daños materiales. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, al momento se realizan trabajos de investigación para determinar cuáles fueron las causas. Una avioneta de la empresa Aero Morona tuvo un percance sobre el río Upano. El piloto y los pasajeros afortunadamente salieron ilesos. Así quedó, varada en medio de la playa y rodeada por el río Upano, la nave de la empresa Aero Morona, una avioneta Cessna matrícula 206, que fue declarada en emergencia la tarde de este viernes a poca distancia de arribar al aeropuerto de la ciudad de Macas. El rato de llegar a Macas, estaba haciendo un patrón de tráfico para aterrizar, perdí potencia, no se apagó el avión nunca, el motor. Solo se perdió potencia, por lo cual me imposibilitó poder llegar a la pista. Entonces, en ese momento notifiqué a la torre de control. El incidente comenzó alrededor de las 17:30. Comenta uno de los pasajeros que junto a un familiar y a un sacerdote eran los ocupantes de la aeronave y que salieron ilesos junto al capitán de la nave del percance. Se cae el avioneta en la playa y se choca en la playa, en piedras. El capitán dice que cuidado, y ya nos dice cuando chocó se quedó ahí. Una vez que la avioneta se encontró en tierra, llegó a este lugar personal de las entidades de socorro para rescatarlos y trasladarlos hasta el Hospital General del Ministerio de Salud, a todos los ocupantes de la nave. La nave está casi más o menos en la mitad del río. Hay que cruzar dos brazos del río Upano con un caudal considerable. Se logra localizar después de una intervención, Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, y se logra ubicar al piloto y los tripulantes que iban a bordo. Este es un nuevo percance que sucede en la provincia de Morona, Santiago, con aeronaves que cubren rutas hacia comunidades lejanas. La Fiscalía General del Estado lleva adelante 11 procesos de relevancia nacional relacionados con corrupción y crimen organizado. Esto a pesar de un considerable déficit de personal. Un 50% de incremento en su talento humano es lo que requiere la Fiscalía General para poder cubrir las denuncias que se presentan en el país. A pesar de que el déficit de agentes fiscales a nivel nacional alcanza los 546 servidores, en una rendición de cuentas vía telemática, la fiscal general Diana Salazar aseguró que esto no ha sido un impedimento para cumplir con su trabajo. Puntualizó que son 11 los casos de connotación nacional que lleva adelante la Fiscalía General. Los más sonados al momento, el caso Metástasis y Purga, ambos en instrucción fiscal. Continuamos trabajando para que esa radiografía y diagnóstico nos permita sanear el país de la corrupción
y el narcotráfico. El listado de estas causas penales continúa con el caso Vocales, que involucra a los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, por el delito de obstrucción a la justicia. Desde el 28 de diciembre está en instrucción fiscal. El caso Sinohidro en contra del expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho está a la espera de la fecha para la audiencia evaluatoria de juicio. El caso Chinacamse, que involucra al excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, ya tiene un auto de llamamiento a juicio, pero por razones procesales y por pedidos de la defensa no ha logrado instalarse. El caso en contra del exministro de Energía y Minas Javier Vera Grunauer por el delito de cohecho corre con la misma suerte, al igual que el caso Reconstrucción de Manabí, que involucra al exvicepresidente Jorge Glass. En cuanto a los casos que lleva adelante la unidad especializada selecta contra lavado de activos, nombró el caso de Fernando Villavicencio, que involucró a 7 integrantes de Los Lobos. El caso León de Troya, que finalmente se acumuló a la instrucción fiscal del caso Encuentro, que investiga la organización que pretendía obtener réditos económicos e interferir en instituciones públicas como CENEL y Banecuador, está en instrucción fiscal. Dentro de esta causa se han practicado 146 impulsos fiscales, 77 versiones, 189 pedidos de versiones. A 131 audiencias de fuero de Corte Nacional asistió la fiscal general. El viernes se realizó la clausura de la Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria. Expertos del gobierno de Italia y de la Unión Europea hicieron algunas recomendaciones a las entidades ecuatorianas sobre el combate al crimen organizado. Luego de 3 días de la segunda conferencia internacional de consenso que tuvo lugar en la capital, se determinaron varias medidas que podrían ser aplicadas para fortalecer la seguridad penitenciaria del país. A lo largo de estas jornadas se crearon 4 mesas de diálogo donde se debatieron varios puntos. La mesa número 1 debatió el debilitamiento de la economía de las bandas criminales. La mesa número 2 trató sobre la independencia y evaluación periódica de la función judicial. La mesa 3 sobre reestructuración de las cárceles y privados de libertad. Y en la mesa 4 se habló de crear una policía penitenciaria que tenga autonomía. Sobre la seguridad penitenciaria en senso más restringido, sugiere crear una estructura de mando y fortalecimiento de capacidades permanentes para controlar y prevenir estos hechos violentos. Las autoridades recalcaron además la importancia de realizar estos trabajos permanentes de forma conjunta y no aislados, es decir, no únicamente por estado de excepción. Justicia y seguridad son 2 pilares fundamentales de nuestra cooperación con Ecuador. Italia está aquí para ser complementarias en la lucha contra las mafias de todo el mundo. Los resultados alcanzados son significativos y tangibles, detallan las autoridades, incluyendo la capacitación de guías penitenciarios, así como la implementación de equipos y tecnología para el SNAI. La capacitación es fundamental, lo es en este sector. Hemos capacitado 1.400 agentes penitenciarios, 135 agentes de las 2 unidades especiales, hemos formado formadores. Todo esto lo ponemos con todo el corazón a disposición de ustedes para que se pueda crear el nuevo Ecuador. Es así, de forma conjunta con países de Europa que están apoyando las acciones del gobierno ecuatoriano, que el resultado de este intercambio de información ha permitido dar fuertes golpes al narcotráfico. Con la investigación del caso Purga, la Fiscalía General del Estado desató un nuevo sismo en el sistema de justicia y en la política. El Ministerio Público pone la lupa a las conexiones de ambas con el crimen organizado. Una corte provincial diezmada, un partido político que intenta marcar distancia de los señalamientos y nuevamente la función judicial salpicada. Son algunos de los efectos del caso Purga. La semana empezó con una serie de allanamientos en Guayaquil y San Borondón y una docena de detenciones. En la lista el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, detenido en su domicilio en una exclusiva ciudadela en San Borondón. En simultáneo, la policía detenía también a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, junto con ambos otros 10, entre los que figuran 6 jueces de la Corte Provincial del Guayas, un secretario de la Judicatura, la esposa y el primo del ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Sin embargo, una de las boletas de detención no pudo ejecutarse, pues Mercedes Villarreal, exdirectora de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, salió del país horas antes de los allanamientos. Los detenidos fueron trasladados a Quito y tras una extensa audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva para Muentes, Gallardo
y otras 7 personas, mientras que 3 recibieron medidas alternativas. Ya en la etapa de instrucción fiscal se ha podido conocer detalles de lo que la Fiscalía presume es una red de delincuencia organizada, en la cúspide, según su titular, Pablo Muentes. Del celular de Mayra Salazar, ya procesada en el caso Metástasis, se extrajo evidencia de las influencias del ex asambleísta social cristiano en la Corte Provincial del Guayas, donde la justicia le ha sonreído, consiguiendo desde procesar a periodistas por presunta difamación y calumnia, hasta obtener una millonaria indemnización de parte de Banco del Pacífico por un caso que data de hace 2 décadas. Pero no solo eso. Muentes, junto con Mayra Salazar, la exdirectora de Control Disciplinario de la Judicatura y otros funcionarios, respaldaron la candidatura de Hugo González para la presidencia de la Corte, consiguiendo que se convierta en el sucesor de Fabiola Gallardo para el periodo 2024-2026. Fue posesionado en enero y tras el escándalo renunció a su cargo este viernes para defenderse, pues la fiscal ha dicho que sería vinculado. Y por ello, presento mi renuncia al cargo de presidente, para que no se diga que tengo un interés de este cargo influenciar o hacer alguna cosa. La Corte Provincial, donde ya se registraba un déficit de jueces en las diferentes salas, ha quedado diezmada tras las detenciones. La Fiscalía vinculará a 13 personas más en el caso Metástasis. De entre ellas están el ex legislador Ronnie Aliaga, la excomisionada para la pacificación carcelaria Claudia Garzón y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Estas últimas fueron llamadas a declarar junto con el periodista Anderson Boscan. La Fiscalía se encuentra tras las conexiones de una presunta red de delincuencia organizada, el caso Metástasis. En el marco de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público aparecen nuevos personajes. Anderson Boscan, periodista del medio digital La Posta, cuyo nombre consta en conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero, que fueron reveladas por la Fiscalía, fue llamado a comparecer y así reaccionaba. Un proceso de investigación que celebro, aplaudo y apoyo. Habrá plena colaboración con el sistema de justicia. También se solicitó la comparecencia de la excomisionada para la pacificación carcelaria, la colombiana Claudia Garzón, señalada por la prensa de su país por su extraña cercanía con alias Fito y alias el patrón Norero, a quienes visitó en prisión. Tema que ha dicho Garzón era simplemente parte de su trabajo. No mantuve ningún tipo de relación fuera de lo humano y en el marco de la pacificación penitenciaria. Otra de las llamadas a declarar fue Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, quien según Fiscalía hizo caso omiso a otros 4 llamados a comparecer. No estoy detenida y no me ha traído desde Guayaquil la policía. Pero no solo se trata de acoger sus testimonios. La Fiscalía ha pedido a la Unidad de Análisis Financiero UAFE y al Servicio de Rentas Internas que remita en 72 horas un informe sobre sus transacciones bancarias, compra y venta de bienes, establecimiento de fideicomisos, acciones y demás. Solicitó también información sobre sus entradas y salidas del país. Lo mismo para otras 15 personas sobre las que el Ministerio Público ha puesto su lupa en este caso. Señores, no he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí? En horas de la tarde de este viernes en sus redes sociales, la institución informó que ha pedido fecha y hora para vincular a la instrucción fiscal a Villagómez, Garzón y otras 11 personas. En la lista no consta el periodista Anderson Boscan, pero sí aparece el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, quien en las conversaciones reveladas en el caso Metástasis es mencionado por Javier Jordán y Leandro Norero como alias el ruso. Aliaga al momento está fuera del país. 13:27, seguimos con más noticias. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no será destituido, pero deberá pagar una multa económica y tendrá que ofrecer disculpas públicas por la infracción electoral. El burgomaestre ya se pronunció sobre esta sanción.
Estamos en Quillogay. Estos videos fueron las pruebas que en las últimas horas confirmaron que en efecto el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cometió una infracción grave al utilizar su cargo para promover la candidatura de Luisa González durante la campaña electoral del año 2023. Denuncia aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral y como consecuencia el burgomaestre deberá pagar una multa de $9.200, equivalente a 20 salarios básicos unificados, en un plazo de 30 días. Eso además que deberá ofrecer disculpas públicas. Las mismas deben ser difundidas a través de los medios de comunicación del municipio de Quito. Es tras de este fallo que el alcalde Pavel Muñoz se pronunció mediante sus redes sociales. Escribió que en términos legales corresponde apelar esta injusticia y en términos políticos que es una barbaridad. Argumentó además que pese a la sentencia seguirá trabajando, inaugurando obras. Uno de los denunciantes es Juan Esteban Guarderas, quien solicitó la salida del cargo de Muñoz, pero esto no fue aceptado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral que conoció la causa. Aún así, dice sentirse conforme con esta resolución. Pavel Muñoz tenía que haber renunciado. Eso hubiera sido lo digno. Ahora, él va a quedar manchado para siempre porque él sabía que rompió la ley. El tribunal lo constató y ahora solo por eso va a pedir perdón. Durante la audiencia, la defensa del alcalde de Quito cuestionó estos videos que fueron presentados como pruebas, asegurando que los mismos se habrían incluido de manera extemporánea al proceso. La tarde de ayer, la Comisión de Derecho al Trabajo aprobó en 2 partes el texto final del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Seguridad Social y del BIES. Ahora, el Pleno de la Asamblea tendrá 8 días para votar sobre este documento. Señor presidente, con 5 votos a favor se aprueba la moción presentada por la asambleísta Marcela Holguín en su punto 2. Con 5 votos a favor, la tarde de este sábado, la Comisión de Derecho al Trabajo aprobó en 2 partes el texto final del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y del BIES. Esto luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional decidiera devolver el primer texto a la Comisión para que realice cambios de fondo. Las observaciones sobre todo estuvieron en la propuesta de reforma de convertir al BIES en banca de primer piso, como los bancos comerciales. Para lo cual se deberá contar previamente con estudios de viabilidad técnicos, financieros, legales, operativos y de riesgos conforme lo determina la ley de la materia. La reforma propone una mayor representación de los afiliados y jubilados del Seguro Social obligatorio en la composición del Consejo Directivo del IES, así como el procedimiento de integración del directorio del Banco del IES. Esto dando cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el respeto a los derechos de igualdad, participación e inclusión de asegurados y empleadores. Aquí tiene que determinar y primar la voluntad de la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos que queremos un país ordenado y hay que empezarlo por el Seguro Social. En este contexto y según la reforma, el Consejo Directivo del IES quedaría integrado de la siguiente manera: 2 representantes de los afiliados activos, 1 de los jubilados, un empleador del sector privado y un representante del sector empleador del Ministerio del Trabajo. Además, se propone la creación de un plan de pagos para que el Estado cancele la deuda que tiene con el IES. Estos y otros temas se abarcan en esta propuesta, que fue aprobada por la Comisión en 2 partes. Por un lado, el texto completo y por otro lado, dejando que la Asamblea Nacional decida sobre la disposición transitoria tercera del documento, en la que se habla de los acuerdos de pago en los que el Estado podría entregar transferencias de acciones de empresas o entidades financieras como formas de pago sin vulnerar los derechos constitucionales. Sin embargo, persiste un nudo crítico, pues sería en el pleno ejercicio democrático el Pleno de la Asamblea Nacional y los 137 asambleístas quienes deberían tener la última palabra. Ahora, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá 8 días para votar sobre el texto final de este informe. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que no delegará las competencias viales a las autoridades locales tanto de Cuenca y de la SUAY. El anuncio lo hizo tras recorrer la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Que no se delegarán las vías solicitadas por la Prefectura de la SUAY y el municipio de Cuenca: la Girón Pasaje, la Molleturo-Naranjal, la Circunvalación Sur y la que conecta Paute y Gualaceo. Así lo sostuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, este viernes en Cuenca, tras recorrer la carretera que conecta Cuenca con Guayaquil y que a propósito amaneció cerrada por un deslizamiento de tierra. El gobierno central se va a hacer cargo de esas vías, son vías estratégicas todas. Una es vía Cuenca-Guayaquil,
estratégica, Cuenca Machala estratégica, Cuenca Soves estratégica. Las delegaciones, los precedentes de delegaciones a prefecturas han sido nefastos para el país. No es la respuesta que esperaban las autoridades locales, gremios productivos, transportistas y sector turístico que se reunieron con el secretario de Estado. Sin embargo, se indicó que esperarán este mes para que el ministerio analice las propuestas, que entre otras cosas contempla la colocación de peajes. Los recursos que se obtengan se pretende reinvertir en las vías. Estamos preocupados, ansiosos de que efectivamente podamos tener ya un modelo de gestión diferente. Nosotros les vamos a exigir plazos, fechas, tiempos, si es que se van a hacer cargo. Lo que queremos es que no se haga como el perro del hortelano, que ni ellos hacen ni nos dejan hacer. Lo que sí se logró es iniciar con los trabajos para el arreglo de la vía Medio Ejido-Sayausí, que deberá estar lista en un plazo de 4 meses. Así también se intervendrán varios puntos críticos de la vía Cuenca-Girón-Santa Isabel. Mediante un régimen especial se ha contratado, ayer se han entregado los anticipos de esta obra por aproximadamente $800.000, una obra que en total va a costar el doble, 1.500.000 aproximadamente. En lo que sí están de acuerdo todos es que la vialidad de la Azuay se está cayendo a pedazos y que necesita una intervención urgente. Presta atención porque un estudio financiero de una universidad en Argentina reveló que un ciudadano con salario básico en ese país puede comprar una propiedad propia solo si trabaja más de 120 años. Estefanía Vaca nos trae los datos del resto de países latinoamericanos. ¿Sabía usted que un argentino promedio que vive en Buenos Aires necesitaría trabajar 129 años para poder comprar su propia casa? Sí, humanamente resulta imposible tener una propiedad para los ciudadanos que ganan el sueldo básico en esta capital. Este dato fue revelado por un informe del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Los expertos hicieron un cálculo básico, tomando en cuenta la inversión total del salario mínimo mensual en varios países de Latinoamérica y el costo por 100 metros cuadrados en cada capital. Veamos los datos. En Río de Janeiro, un ciudadano tendría que trabajar 65 años para terminar de pagar su vivienda propia. En Lima, 65 años. En Ciudad de México, 56 años. En Montevideo, 46. En Santiago, 40. En Bogotá, 31. Y curiosamente, Quito se ubica en el puesto más privilegiado, con solo 22 años de trabajo para pagar una vivienda propia ganando un salario básico mensual. Esto se podría relacionar a que Ecuador tiene uno de los sueldos mínimos más altos de América Latina, posicionándose en el cuarto mejor salario con $460. Quien lidera la lista es Costa Rica, con 687, y el más bajo es de Venezuela, con un poco más de $3, país que ni siquiera estuvo contemplado en la investigación, porque la devaluación de la moneda es tan feroz que 9 de cada 10 venezolanos viven en pobreza, y la mayoría de ellos no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Vamos a una nueva pausa en las noticias, pero cuando regresemos les contaremos sobre el arribo de un buque colombiano que llegó a Guayaquil desde la Antártida. ¿Cuál será su función? Ya conoceremos los detalles al volver. Continuamos con más. El 63% de los ecuatorianos tienen la intención de migrar al extranjero en los próximos 12 meses. Así lo dio a conocer la encuesta de flujos mixtos desarrollada en los últimos meses por la Organización Internacional para las Migraciones. Los riesgos a los que se exponen los ciudadanos por alcanzar el sueño americano parecen no ser un limitante considerado por la población a la hora de pensar en su futuro. De acuerdo a esta encuesta realizada por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, publicada este 4 de marzo, 3 de cada 5 ecuatorianos tienen la intención de migrar al extranjero en los siguientes 12 meses. Un 52% tiene a Estados Unidos como principal destino. En este momento se han sincerado las cifras. Nosotros hemos visto en los últimos años como hemos tenido una nueva ola migratoria comparada a los años 90. El problema de fondo es estructural, es la pobreza,
la corrupción, la falta de seguridad jurídica. La OIM encuestó a 2.496 personas en 12 ciudades del país. Un 72% declaró contar con una ocupación laboral como empleado independiente. Sin embargo, de este grupo, 1 de cada 2 personas aseguró que trabaja en condiciones de precariedad, sin alcanzar siquiera un salario básico unificado, lo que se ve reflejado en que la búsqueda de oportunidades laborales sea la principal razón para querer migrar, seguido por la reunificación familiar. A mí lo que me preocupa es que en Estados Unidos, aunque se puede hacer compañías y servicios, el factor de documentación es muy importante. Para la abogada experta en derecho migratorio María Belén Albuja, los ecuatorianos viajan sin considerar la realidad legal. Por el flujo de migrantes, actualmente la Corte de Migración de los Estados Unidos está colapsada y el proceso legal para cada persona o grupo familiar puede tardar entre 9 meses a 3 años. Estadísticamente, solamente de cada 10 casos se ganan 3. Entonces, es algo muy complejo que necesita mínimo 100 horas de trabajo de un abogado. Seguramente más del 90% va a ser rechazado. Mientras tanto, las cifras de deportación de ecuatorianos sigue en aumento. De acuerdo a los datos que maneja la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, solo en lo que va del año, 51.000 ecuatorianos han sido deportados. En 2023 la cifra alcanzó los 117.000. Y en el marco del Día de la Mujer, en Pastaza se celebró y reconoció a cientos de mujeres indígenas con un tradicional guayusa upina, en donde las autoridades anunciaron acciones para erradicar la violencia de género en la provincia amazónica. El 8 de marzo inició desde las 4 de la mañana para las mujeres de Pastaza. Un 8 de marzo diferente en el que, acompañadas de guayusa y chicha, se convocaron a mujeres de diferentes comunidades para celebrarlas en su día con un guayusa upina, una ceremonia ancestral que realizan las comunidades indígenas para conocer historias de vida en medio de danzas autóctonas. Este espacio es de sanación, de diálogo, de escucharnos entre nosotras, de decir que todavía existen muchas mujeres atrás de nosotros. Aquí además se brindó un reconocimiento a mujeres referentes de la provincia, en donde se reflexionó sobre la lucha de las mujeres indígenas en el país. Y vamos a seguir consiguiendo derechos, desde distintos ámbitos, porque vamos a seguir posicionando más vocería de mujeres. Vamos a ir juntas a que las mujeres en algún momento logren transformar este mundo. Según autoridades de la provincia, desde ya trabajan en acciones concretas para erradicar la violencia de género, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Es un arduo trabajo, uno de ellos es el proyecto Warmi, que está enfocado en trabajar por un lado el tema de la prevención de la violencia de género y por otro lado la atención también que es necesaria. Este espacio, afirman, es solo uno de los que se están creando para impulsar a las mujeres indígenas que buscan abrirse un espacio en su provincia y en el país. Un buque científico colombiano arribó a Guayaquil el sábado proveniente desde la Antártida como parte de un recorrido científico que realiza para investigar las variables oceanográficas y el comportamiento del nivel del mar. El ARC Simón Bolívar es uno de los buques colombianos científicos más grandes construidos en ese país, el cual zarpó en diciembre del 2023 desde Colombia hacia la Antártida para realizar investigaciones científicas sobre el comportamiento del océano, el cual arribó a Guayaquil la mañana de este sábado 9 de marzo, donde su capitán de navío nos da más detalles sobre este recorrido realizado. En el recorrido desde Colombia se pudo observar un leve calentamiento de la temperatura superficial del agua. Dentro de este marco investigativo hicimos unos desarrollos con algunas instituciones colombianas donde se toman muestras de aguas a diferentes profundidades para hacer el análisis de esas aguas en los diferentes laboratorios que tenemos en Colombia para, digamos, hacer los diferentes estudios o líneas de investigación que se llevan a cabo a bordo del buque. A bordo de este buque van 98 tripulantes, de los cuales 16 son científicos colombianos y 3 extranjeros, siendo este el primer buque altamente equipado para realizar investigaciones científicas. Tenemos lo que son ecosondas multihaz, perfilador de sonido, algunos otros equipos como son equipos para lanzar la roseta y otros equipos científicos que permiten tomar una serie de muestras diferentes a otros buques de nuestra institución. Esto es unirnos para el desarrollo,
para la investigación y el desarrollo tecnológico y económico de nuestros países. Se prevé que el buque científico ARC Simón Bolívar los siguientes días esté llegando a Colombia para dar a conocer los resultados obtenidos sobre el comportamiento del océano y en los futuros meses retomen una nueva expedición.